Una canción que no se ha escuchado nunca. Por eso me convocaron. Y que tiene que ver con Malvinas. Les cuento un poquito. Seguramente sus padres, sus abuelos vivieron acá, muchos de ustedes, en el momento del conflicto, de la guerra, 1982. ¿Me equivoco? ¿Tienen padres o abuelos que vivieron en 1982 por acá? ¿No? ¿Pocos? ¿Algunos? Bueno, ese fue mi caso. Yo tenía 10 años cuando se desata la guerra de Malvinas. Y ese episodio, si bien tenía 10 años, me marcó bastante, como marcó seguramente a muchos de mi edad que vivieron acá en ese momento. Eran muy pocos habitantes, vamos a ponerlo 10.000 más o menos, que vivimos en una especie de euforia inconsciente, un poco espeluznante, que es la euforia de la guerra. Mañana vamos a ver el tema de la vigilia, vamos a ver a los veteranos y vamos a entender que esto para Río Grande es más importante que para cualquier otra ciudad del país. Porque es Río Grande. Y quiero que sepan que la vigilia nació en Río Grande. Cuando sucedió el conflicto con Malvinas, imagínense, mucho tiempo, de pronto Río Grande se vio cerrada porque estaba en zona de guerra. Si ustedes fueran ingleses y los aviones despegaran de acá, con las bombas y todo, ¿qué atacarían primero? Si fueran ingleses, pongamos esta lógica horrorosa, ¿qué se les ocurría atacar primero? ¿Buenos Aires? Río Grande. Río Grande era la ciudad, la primera ciudad que era el objetivo del enemigo en ese momento. Es decir, que el primer objetivo, el que corría mayor peligro, la ciudad que corría mayor peligro, era Río Grande. Por lo tanto, la gente que vivía acá era la que corría peligro y la que vivió y empezó a transitar en una especie de sueño de guerra. Digo sueño de guerra porque yo era chico, iba a 5º grado, me acuerdo, y en la escuela, tanto primaria como secundaria pasaba esto, como vivíamos en una amenaza permanente, nos adiestraban, nos hacían simulacros. ¿Qué pasa si un bombardeo? Te metes abajo de la mesa, vas a un lugar seguro del edificio o salís, ¿no? Como seguramente están viviendo hoy mismo en otro lugar del mundo estos rituales, estos protocolos de guerra. También en el 82 los niños, jóvenes, todos vivíamos en lo mismo y teníamos que estar preparados. Nuestros padres nos enviaban al colegio con alimentos, reservas en la mochila, por las dudas. Si sucedía, sucedía. Con eso vino también la cuestión de que cada noche, evidentemente, estaba siempre el peligro del bombardeo, las casas tenían que estar a oscuras. Entonces había un delegado por cuadra que vigilaba que todos los vecinos oscurecieran las ventanas, se taparan las ventanas para que no filtrara ni un resquicio de luz que pudieran ver desde los aviones por si había un bombardeo. ¿Sí? Y esa rutina, era una rutina, nos acostumbramos a escuchar por las noches, bajo la oscuridad, las noticias de la guerra. Festejábamos como un gol cuando un crucero inglés era hundido, por ejemplo. ¿Sí? Y así seguimos. Algunas familias construyeron refugios improvisados, con total desconocimiento del caso, por las dudas, donde ponían alimentos y todo, si llegaba a haber un bombardeo también. ¿Sí? Y esta situación la vivió exclusivamente Río Grande. Se cerró el aeropuerto, evidentemente. Los pilotos eran alojados en las casas de familia, porque si había un bombardeo, evidentemente iba a ir al aeropuerto y había que preservar esas vidas que eran las que piloteaban los aviones, que iban a combatir a Malvinas, que iban y volvían todos los días. De acá salían los aviones. Acá salían los aviones y volvían la mayoría. Algunos no volvían. De acá también salían soldados, ¿sí?, que iban a combatir a Malvinas.
Esta ciudad se transformó en un escenario de guerra permanente. Soldados todo el tiempo por la calle, ¿sí? No en clima de dictadura, sino en clima de guerra, evidentemente. Y todos estábamos comprometidos, ¿sí? Toda la población. Hace más o menos 12 años me convocan a mí como docente a un seminario de Malvinas en Buenos Aires. Y volví muy decepcionado y con mucha bronca, porque el resto del país, cuando le hablas del sur, de Tierra del Fuego y de Malvinas, dicen Ushuaia. Seguramente les daría bronca a ustedes también. Y yo también intenté poner la voz, de decir que Río Grande es la única ciudad que corrió peligro, en serio. Sus padres y abuelos que estuvieron en el 82, si quieren, los que tuvieron esa oportunidad, pregúntenles si van a acordar de que los autos circulaban con las luces tapadas, de que había toque de queda, de que había una sirena, de que había un montón de protocolos propios de la guerra. Un día esa guerra terminó y estuvimos 2 meses escuchando bombazos, estruendos de las minas que resguardaban el aeropuerto y las zonas aledañas a Río Grande, ¿sí? Y después la guerra terminó en un silencio que de a poquito algunos veteranos de Malvinas, que casi con vergüenza volvieron al país, porque de eso no se habló, terminó la dictadura, la guerra como una vergüenza, volvieron a hablar y empezaron a hacer con un tacho a la noche, a contenerse y a hablar de la guerra, ahí donde está hoy el monumento de la Vigilia. Y ahí empezó todo. Algunos vecinos de a poco los acompañamos y fue creciendo naturalmente el tema de la vigilia en Río Grande. Y ahí afloró nuevamente ese sentimiento que es el que da sustento a lo que vemos hoy, la vigilia, la carpa, el desfile. Lamentablemente eso se ha transformado a veces en un ritual, ¿no? Vamos, no hay clase, es feriado, pero entiendan que en Río Grande hay una memoria muy fuerte que ustedes pueden recuperar. Volviendo al tema que me enojó mucho, cuando volví de ese seminario hace 12 años en Buenos Aires, comencé a recordar y me salieron unas palabras que no soy músico de profesión, más o menos guitarreo algo, me animo a hacer algunas cosas, pero me salió una canción que yo la sigo cantando porque habla de estas cosas, como pone voz a lo que muchos de sus padres o abuelos que vivieron en el 82 podrían decir. Y eso es más o menos el sentimiento que tiene Río Grande y que tiene esta vigilia, a la que por suerte seguimos asistiendo y sigue creciendo. Entonces me invitaron, el equipo de gestión de este colegio me invitó para contarles como un vecino más un poco de mi experiencia que se tiene que trasladar en la memoria, porque esto es Río Grande, y acá la guerra se vivió en carne propia, y esto es así. A diferencia de Ushuaia, de Río Gallegos, sobre todo de las otras ciudades argentinas, acá el sentimiento es realmente genuino. No digo que no sea genuino, pero acá la soberanía se siente y se vive, y la vigilia es parte de nuestra identidad. Así, ¿eh? Sí, dale un poquito. Tengo que cantar, así que va a salir cualquier cosa. Así que, sin más, quiero compartirles la canción, ¿sí? Es cortita, es una canción sencilla, para que ustedes vean que la letra tiene que ver con la historia de Río Grande, con la historia de la vigilia, y con la historia que todos pretendemos desde el ámbito educativo que trascienda, que haga carne en ustedes, y que cuando vean esos veteranos, va pasando el tiempo, ya quedamos menos, entiendan que son ellos y que es Río Grande la protagonista principal de este día, del 2 de abril, ¿sí? Y que son ustedes los que toman nuevamente la antorcha para que esto se mantenga vivo. Así que, como un vecino más de Río Grande, docente,
Simplemente les pido eso, que mañana, en un momento, piensen en lo que hay atrás de ese día, de todos esos rituales que hacemos hoy, rituales porque nos hemos acostumbrado, esa conmemoración. ¿Cuál es la ligación con ustedes y con su historia, que es la historia de Río Grande también? ¿Sí? Bien, ahora sin más, voy a